Hay polémica en Uruguay después de la captura de Alejandro Astesiano, jefe de custodia del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou por un aparente fraude con pasaportes. Astesiano fue detenido el 25 de septiembre acusado de dirigir una red criminal que proveía partidas de nacimiento falsas en las que decían que ciudadanos rusos tenían padres uruguayos, lo que les permitía acceder entonces a la ciudadanía de la República Oriental del Uruguay. De acuerdo con la Fiscalía uruguaya, el funcionario se reunía con sus conspiradores en la torre ejecutiva, que es la sede del presidente, de la presidencia o el ejecutivo en Uruguay. La investigación indica que son cerca de 20 los casos de ciudadanos rusos con pasaportes obtenidos por esta vía ilegal, pero podría haber muchos más. El presidente Luis Lacalle Pou negó tener cualquier tipo de conocimiento sobre este caso. Uruguay, que es tal vez una de las democracias más destacadas de la región, un país que para el resto de América Latina es un ejemplo de transparencia, ¿está cayendo en las garras de la corrupción? Es una pregunta que surge a raíz de este caso y a raíz de otro caso que ha habido unos meses atrás, porque ya ha habido dos casos de escándalos grandes, de grandes proporciones de corrupción en ese país suramericano. ¿Qué tanto afecta esto entonces a la institucionalidad de Uruguay? ¿Qué tanto afecta esto al gobierno del presidente Lacalle? Lo vamos a analizar entonces en el debate de France 24. Para conversar sobre este tema, hemos invitado a Nicolás Centurión. Él es director del colectivo Periferia, también es analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico CLAE. También está con nosotros desde la ciudad de Montevideo Juan Miguel Carsolio. Él es periodista de Radio Sarandí. También ustedes pueden ser parte de esta conversación a través de las redes sociales. Ustedes ya saben que pueden dejar todas sus preguntas y comentarios a través de Twitter, de Facebook y de Instagram. Nos encuentran como @eldebate_F24, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24. No olviden que todos los contenidos de este programa también están disponibles en diferentes plataformas de podcast. Nos encuentran en Apple Podcast, en Spotify, Deezer y TuneIn. Comienzo entonces dándole la bienvenida a Nicolás en la ciudad de Montevideo. Nicolás, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Punto de partida, y hago esta pregunta estando fuera de las fronteras uruguayas. Tal vez lo que uno piensa al leer estos casos de corrupción y sobre todo este caso de los pasaportes uruguayos es que tal vez Uruguay no es un país tan transparente como se percibe desde afuera y que la corrupción está llegando incluso a altas esferas del gobierno. Sí, bueno, Santiago, primero antes que nada, muchas gracias por la invitación y saludo a Juan también. Bueno, Uruguay tiene la autopercepción y también es una percepción, una fama que se ha ganado a lo largo del tiempo de ser como la Suiza de América, una isla y una excepción en Latinoamérica y el Caribe, pero generalmente no es tan así. Y bueno, estos casos como el caso Astesiano, el caso Marcet, habla que obviamente en Uruguay existe la corrupción y existe también todo un entramado que, bueno, las organizaciones internacionales de delito también permean aquí en Uruguay, ¿no? Por ejemplo, un libro que salió recientemente aquí que se llama Los protectores del capital, de un sociólogo, Gabriel Tenenbaum, que plantea, bueno, desde hace décadas, por lo menos 3, 4 décadas, que Uruguay es un lugar muy apetecible para el lavado de activos y eso implica obviamente mucho contacto con el narcotráfico. Así que esto también este caso de esta organización que implica rusos y en la torre ejecutiva, como vos bien planteabas al inicio, muestra que Uruguay no está exento de todos estos problemas, lamentablemente. Ahora le doy la palabra a Juan Miguel, también allí en Montevideo. Bienvenido al programa, Juan Miguel. La misma pregunta como punto de partida. ¿Es esta percepción simplemente eso, una percepción de que Uruguay es un país muy transparente en la región latinoamericana, pero la corrupción allí también llega hasta altas esferas del gobierno? Hay que ver hasta dónde también este caso termina llegando en cuanto a lo que es el hilo que la Fiscalía comenzó a seguir ahora, ¿no? Y cuál es el involucramiento real que tienen esas altas esferas, porque esto ocurría en la torre ejecutiva, pero por personas que sí eran de confianza extrema para el presidente y por eso es un golpe duro, tal vez a la imagen, el más duro en lo que va del gobierno. Pero también hay que ver lo que es el propio accionar de la Fiscalía, que lo puede detener en la propia residencia presidencial y entonces ahí ver cuáles son los niveles en los que
hoy en el Parlamento uruguayo se está debatiendo el tema porque hay repercusiones en la justicia, a nivel político y por supuesto a nivel internacional, por eso estamos acá en contacto con todos ustedes y aprovecho para saludar a Nicolás también, comparto lo que decía al principio respecto a que a veces hay una percepción que tiene que ver con niveles de corrupción que tal vez son menores, sí, que en otros países, pero que para nada es impermeable la institucionalidad uruguaya a la corrupción y de hecho en una lógica argumental que a veces es un poco infantil pero que se repite mucho en estos casos, empiezan a aparecer hechos del pasado que se señalan como similares, donde hay circunstancias y personas y nombres que se repiten y que salpican al actuales directores del Ministerio de Interior, de lo que es la cúpula policial en nuestro país, director de Migraciones, director de Identificación Civil, Claro. director de lo que es también el propio Instituto Nacional de Rehabilitación, que trata con los presos, que terminan por ahora en un círculo cercano a Astesiano, al custodio de la calle, que es el Sí. principal involucrado, y que por ahí también me parece que hay que ver cuáles son las repercusiones que a nivel de la justicia llega a haber por este tema con otras personas integrantes del gobierno. Por ahora queda en Sí. un nivel, sí, de un grupo delictivo que funcionaba en las narices del presidente. Eso Claro. 3 pisos para abajo de donde él trabaja. Ahí tienen ustedes las opiniones de los dos invitados. Yo quiero aclarar que la producción del programa El Debate de France 24 intentó contactar a alguien del gobierno uruguayo o alguien cercano a este caso, a esta investigación, para conocer más detalles y para conocer también la versión del gobierno, para hacer aquí un balance en cuanto a la información y al análisis del caso, y fue imposible contactar a alguien para que estuviera presente en este programa. Sin embargo, con Nicolás y Juan Miguel, pues vamos a hacer el análisis de la situación, a conocer en detalle qué es lo que está pasando allí en Uruguay sobre este caso tan particular. Juan Miguel, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa y usted mismo nos dice que esto está empezando a salpicar otras instancias del gobierno. ¿Estaríamos en la punta del iceberg de un gran caso de corrupción que envuelve diferentes áreas del gobierno de la calle y diferentes sectores de los sectores políticos uruguayos? ¿Qué piensa usted? A esta hora, mientras hablamos nosotros, en el Parlamento empezaron a aparecer y en los últimos días en la prensa también algunos elementos que exceden al gobierno, pero por ahora el asunto está limitado a lo que era el custodio del presidente, que además es un custodio que de alguna manera heredó de su padre, expresidente, y que cuando fue custodio de su padre trabajaba en ese mismo equipo con todas estas personas que te mencioné. Por eso digo que ahí hay una trama que hay que ver hasta dónde llega, y sin duda que hay un elemento que tiene que ver con la participación de esta eh, delincuencia organizada del exterior, en este caso rusa, involucrada en el asunto y que también pone en riesgo el prestigio del propio pasaporte uruguayo, que vos decías al principio, es algo que a nivel continental era muy valorado y que daba muchas garantías. Por eso también era muy apetecible de repente para algunos, y queda demostrado que por los hechos que hoy se están investigando por parte de la justicia y por también algunos que se están revelando en el Parlamento de gobiernos anteriores, que no era tan infranqueable como se pensaba esa identificación uruguaya. Claro, además hay que decir que si hay una ciudadanía difícil de obtener para un extranjero, es justamente la ciudadanía uruguaya. Para una persona que resida en ese país durante mucho tiempo y pague impuestos, no es garantía de obtener. La ciudadanía uruguaya es uno de los pasaportes más difíciles de obtener si se compara con otras nacionalidades. De ahí también extraña mucho que estas personas de un momento a otro, sin tener ni siquiera conocimiento del idioma español, tenían este pasaporte uruguayo en condiciones pues mucho más fáciles de lo normal. Paso a darle la palabra a Nicolás a preguntarle entonces el hermetismo que ha habido en torno a este caso. La producción de este programa tuvo muchas dificultades para encontrarlos a ustedes dos, para acceder a personas en Uruguay que quisieran hablar sobre el caso, que dieran su perspectiva, su punto de vista. Desde el gobierno es muy poco lo que dicen. Hay mucho hermetismo desde el gobierno. ¿Hay miedo en el gobierno de la calle que esto destape una olla y de alguna forma salpique funcionarios muy cercanos al presidente? Sí, yo creo que hubo, digamos, dos movimientos o dos etapas en cuanto a la comunicación del gobierno. Primero que fue el presidente que enseguida salió
a hacer una conferencia de prensa y a aclarar los tantos, digamos, como se dice acá, y los hechos como pasaron. El tema que un pilar fundamental que tenía este gobierno, que ya carece de él, que es justamente el tema de la comunicación, el tema del presidente salir a dar la cara, el tema de que tiene, muchas veces se lo califica acá como agencia de publicidad, en cuanto a que cada paso que se da, cada acción, cada política, cada gestión está muy bien pensada y muy bien planificada. Ahora, la conferencia del propio presidente mostró un montón de contradicciones, ¿no? Por ejemplo, cuando el presidente decía que él desconocía las anotaciones y los antecedentes de Astesiano, cuando resultó ser que el propio Garcé, que es el secretario de Inteligencia, el a su vez que un dirigente del Interior de Rivera le había avisado al fallecido ex ministro del Interior, Jorge Larrañaga, para que le avisara al presidente. A su vez, también diciendo que, por ejemplo, solo le afectaba a su familia y a él y no al país. Y la verdad que es algo que afecta, como por ejemplo ahora nos están convocando para esta entrevista, porque realmente ha llegado a niveles internacionales, ¿no? Entonces, esto, como decía, bueno, también Juan, hay una cuestión que hay que investigar y ver porque esto se remonta bastante tiempo atrás. El periodista Antonio Labra lanzó una información hace recientemente, más o menos una hora, que en 1993 Alexei Fedorichev, perdonen que no soy bueno con el ruso, que fue un traficante de armas y estuvo preso, tenía un pasaporte uruguayo. Entonces, esto, digamos, refleja que puede haber unos antecedentes de décadas atrás y hay que ver toda la gente que está involucrada en esto. Sí, sí, apenas estamos conociendo temas, conociendo aspectos del caso. Juan Miguel, su impresión, ¿ha habido hermetismo? ¿Se está manejando esto dentro de un secretismo por parte del Estado y de las autoridades antes de meternos ya en el caso como Yo tal? ahí creo que la palabra secretismo le queda un poco grande a la situación porque el presidente dio la cara en una conferencia en la que cometió errores y dijo eh, o manejó información equivocada. De hecho, uno de los elementos fuertes que en esa conferencia maneja para defender la decisión de haber contado con Astesiano en su equipo de seguridad personal, era el hombre que lo acompañaba con su familia de vacaciones, por ejemplo, la semana anterior. Por lo tanto, es un golpe personal, pero también hay un golpe político evidente, una repercusión internacional que no lo ayuda a nada. Y en esa primera semana la calle dio la cara varias veces, pero hubo contradicciones, porque después resultaba que sí había antecedentes y que ahí hay otra desprolijidad en lo que es el manejo de la información por parte del Ministerio del Interior y la lógica por la cual debería ser imposible que desaparezca información sobre Astesiano, que cuando el presidente la pidió en su legajo no estaba. Entonces ahí se abre otra línea de Sí, investigación también respecto a lo que es el Ministerio de Interior. Una Cancillería que ya se había visto muy afectada también por el episodio de Marcet que mencionaban al principio, ¿no? Sebastián Marcet, un hombre apuntado desde Colombia como uno de los referentes ya no del tráfico, sino también de los delitos como homicidios vinculados al narcotráfico a nivel internacional, ese caso que tuvo también mucha repercusión del fiscal paraguayo asesinado en Colombia, el propio presidente colombiano lo señala como el responsable y su obtención de un pasaporte express, como se le llamó acá, estando retenido en los Emiratos, también obviamente que generó mucha controversia y dudas respecto a cómo funcionan esas cosas en Uruguay. Me parece que de todas maneras el manejo de la información de parte del gobierno, hoy por ejemplo están el ministro de Interior, pero también el prosecretario de la Presidencia dando explicaciones en el Parlamento, una concurrencia, la del prosecretario, que no era obligatoria legalmente, pero que se decide ayer hacer. Creo que hay un cambio también allí en la lógica de, bueno, hasta acá dimos la cara con lo que pasó, ahora vamos a esperar que la justicia actúe y determine cuáles son las responsabilidades. sí. Ahí también de parte de la fiscal ha habido mucho hermetismo en elegir no hacer de esto un circo mediático, sino dedicarse a la causa y hablar en el juzgado. Ella misma dijo, a veces los fiscales hablan mucho en la Claro. prensa y hablan poco en los juzgados. Bueno, ella ha decidido hablar en el juzgado.
Juan Miguel, vuelvo a hacer la ronda a la inversa, continúo con usted. Armemos este rompecabezas para las personas que estamos fuera de Uruguay y no conocemos bien a los personajes de esta historia. Comencemos por Alejandro Artesiano, investigado más de 20 veces en las últimas 2 décadas, entre ellas por múltiples fraudes, muchas acusaciones, y la investigación pues ha tenido diferentes deficiencias y no ha llegado a una conclusión digamos, grande sobre lo que ha realizado este señor en estas acusaciones. No ha habido, o sea, no ha ido a la cárcel, es a lo que quiero decir, pero es una persona muy cercana al presidente. ¿Qué más se puede decir de este personaje que aparentemente estaría siendo la cabeza de esta organización? Bueno, si me permitís un detalle, porque es uno de los elementos centrales en cuanto a los errores que al principio comete el presidente. Esos antecedentes sí existían y él había estado preso. Estuvo preso en el año 2014 por un delito continuado de estafa y además estuvo procesado, condenado por un delito de estafa en el año 2012, es decir, que sí tenía antecedentes donde la justicia le había encontrado una responsabilidad. El presidente supuestamente de esos antecedentes no había sido informado, sí del resto de las anotaciones, que también acá en Uruguay decimos a veces, en Uruguay nos conocemos todos. Había mucha gente que podía tener idea de quién era Astesiano y de esa serie de situaciones, circunstancias, que tampoco en ningún caso eran investigaciones de delito de gran escala, ¿no? Eran más bien cuestiones de estafa menores, pero no era un hombre evidentemente que pudiera decir que había tenido una trayectoria transparente, por lo menos en los últimos 20 años, desde la perspectiva de lo que es la policía y las propias investigaciones de la justicia que habían concluido que había cometido delitos. Entonces ahí también surge un poco la duda de quiénes son los contactos que él utilizaba para sacar beneficios de esta que sí se transforma en una maniobra mucho más importante, donde hasta ahora hay 20 pasaportes involucrados, pero la fiscal, en las pocas cosas que dijo, habló de que pueden ser miles los pasaportes. Ese es otro detalle que me parece importante señalar. Y hasta dónde llegaba la organización, si realmente Astesiano se manejaba con una gente que conocía desde hace mucho tiempo y había logrado ocupar cargos de poder, o si hay una responsabilidad política de quienes los designaron. Va a haber una responsabilidad ante la justicia de quienes los designaron en esos cargos. La responsabilidad política está. Después hay que ver hasta dónde también puede haber una responsabilidad eventualmente penal, que ahí sí creo que la corrupción estaría llegando a los niveles más altos del gobierno. Ahora hay una coincidencia del lugar donde en algún momento se reunieron. Sí, hay Juan Miguel. evidentemente una cercanía por la confianza que tenía el presidente en esta persona, pero no está demostrado que los principales dirigentes políticos estuvieran involucrados o sacaran algún rédito de estas maniobras que ahora sí parecen ser de otra escala. Incluso hoy en lo que se manejaba el Parlamento se hablaba de unos rusos que pedían que en el gobierno de Mujica se les apurara el pasaporte y lo que ocurría ahí es que en aquel momento ya uno de esos nombres coincide con los que uno está involucrado en el caso, es decir, hay que ver hasta dónde llega el hilo de esa madeja. Sí, esto apenas está comenzando, este caso apenas se ha destapado la olla de lo que está sucediendo allí. Nicolás, ahora demos un vistazo a la otra cara de la moneda, estos ciudadanos rusos. ¿Quiénes son? ¿Qué se sabe de ellos? ¿Qué propósitos tenían con estos pasaportes uruguayos? ¿Simplemente residir en Uruguay, facilitar su trámite? ¿O son personas que ni siquiera residen en la República Oriental y están usando este pasaporte para moverse en diferentes países alrededor del mundo? ¿Qué información hay sobre esto? Bueno, de la información que hasta el momento se sabe de estos rusos es que ingresaron en el año 2021, precisamente el 19 de abril. A su vez, es una solicitud que hubo de 43 personas que ingresaran al país. Recordemos que en esa época estamos en pandemia y fue autorizado por el prosecretario de Presidencia Álvaro Delgado, ¿no? Entonces, eso también es una punta a investigar de si fue solamente una firma administrativa, si estaba al tanto de por qué dio el ingreso a esas 43 personas, que repito, dentro de ellas estaban estos rusos. Estamos hablando de Andrei Valerinevich Kastanov, que es de 55 años y figura como abogado, y a su vez Olesia Siumelia, de 40 años, que se presenta como economista. Estos dos rusos, que a su vez formaban parte digamos, el núcleo más cercano de Astesiano para hacer estas actividades, se casaron en la ciudad fronteriza con Brasil del Chuy, en un supermercado, casados por el alcalde de esa localidad que pertenece
al Partido Colorado. Esto empieza a tomar algunos ribetes más sospechosos, ¿no? Porque se casan justo acá al llegar al Uruguay y a su vez prometen inversiones como casinos, hoteles o shoppings. Y bueno, esas, esas inversiones todavía no llegaron y se concretaron, pero también se averiguó que Kashtanov formó parte, fue un alto funcionario del ministerio ruso. Entonces ahí se empieza a entretejer algunas cosas. Justo la esposa del alcalde que los casa es prima del dueño del supermercado donde se casaron. No sé si me explico Claro. ahí en esa trama. Entonces, bueno, se sigue averiguando. Hay otro ruso también bueno, que facilitaba todas estas cuestiones por Facebook, que tenían un grupo incluso de 8.000 personas, que ahí se Sí. estaba destapando. Y ahí engancho también y subrayo lo que decía Juan sobre que hubo un hackeo hace un tiempo en la Dirección Nacional Civil de Identificación, que fueron 84.000 pasaportes que se flagraron, y eso es lo que planteó en un momento la fiscal Fossati, de que también puede ser una línea de investigación, que eso podría destapar muchísimos casos y habría que investigar todos esos Claro. pasaportes y las consecuencias internacionales que eso podría traer. Nicolás, leyendo algunos medios uruguayos, tal parece que las autoridades de este país estaban muy bien informadas sobre los problemas relacionados con esta forma de otorgar esta ciudadanía a diferentes ciudadanos extranjeros. Y el reclamo que se hace desde algunos medios es que se ignoraron todas las alertas que esto despertó, las irregularidades en los procesos, porque eran denuncias que venían siendo hechas desde hace por lo menos 2 años. ¿Qué fue lo que pasó ahora que destapó este escándalo 2 años después, si las denuncias ya venían siendo hechas con tanta anterioridad? Sí, ocurrió paralelamente dos sucesos que hicieron como que esto saliera a la luz, que fue también una denuncia desde el exterior del consulado uruguayo en México por muchas solicitudes de rusos que querían venir a Uruguay, ¿no? Y eso llamó un poco la atención por la cantidad, y a su vez también muchos rusos que ingresaban a pedir el pasaporte, ¿no? Y bueno, la demanda enorme que había. Eso despertó la atención de la gente, de los funcionarios de la identificación civil, que a su vez en un momento empezaron a ver que en los pasaportes, por ejemplo, se dieron cuenta que el QR, que aparece el código QR en el pasaporte, que tiene que enviar a un sitio público web, no mandaba a ningún lado, y empezaron a ver esas irregularidades. La cuestión es que el pasaporte en este caso aparecía como legal, que no era, digamos, trucho, como se viene diciendo, no eran falsos, pero sí se hacía este mecanismo de poner algún pariente ya fallecido o lo que fuere, que sea uruguayo, para que los rusos pudieran venir. Estas dos cosas, ¿no? La gran demanda desde el exterior y la gran demanda y a su vez irregularidades en algunos pasaportes, fue lo que despertó acá la atención de la gente, la identificación civil. Claro, y esto completamente descarta, porque también hay que decir que hay una pequeña comunidad de rusos en Uruguay que han llegado a lo largo de los años. Hay antecedentes de llegada de ciudadanos rusos desde principios del siglo pasado a la República Oriental, pero entonces queda descartado que estas personas no tienen ningún tipo de relación con descendientes de estos migrantes que han llegado a lo largo de los años a la República Oriental. Juan Miguel, continúo con usted para preguntarle por la presión y el peso que le está recayendo en este momento al gobierno de la calle Pou. ¿Esto qué significa para el gobierno del presidente, que venía con una, más o menos, digamos, una buena popularidad a raíz del manejo que le dio a la pandemia del COVID-19? Había una buena organización de la economía para justamente para abrir otra vez el país después de los confinamientos, y el país iba marchando o va marchando relativamente bien. Pero esto entonces, ¿qué tanta presión ejerce sobre el Ejecutivo? Y todavía sin conocer información respecto a las encuestas permanentes que se hacen de la gestión, de la evaluación de la gestión del presidente, sí nos encontramos claramente ante, decía yo más temprano, el golpe más duro, porque fueron como dos golpes, ¿no? Por el lado de lo personal, pero también por el lado de lo político, y también porque era un hombre que se había mostrado muy firme en la comunicación, y en esto cometió estos errores que comentábamos antes, y que hacen también a por qué ahora el caso toma esta trascendencia, porque sí había habido advertencias en la prensa, en Radio Sarandí, por ejemplo, lo informamos, pero también La Diaria en su momento,
y otros medios uruguayos se habían destacado que existía toda esta información respecto a los antecedentes de Astesiano. Lacalle el primer día dice que no lo conoce, el segundo día dice que sí. El primer día dice que no va a tomar otras medidas respecto a eventuales filtros para quienes integran esos equipos tan cercanos de su custodia, que además tienen la responsabilidad no solo de custodiarlo a él, sino, por ejemplo, a los presidentes que llegan del extranjero. Entonces, al segundo día se vuelve a destacar que buena parte de su equipo también tenía anotaciones y Lacalle decide remover a 10 funcionarios de ese lugar. Entonces hubo un cambio también ahí en la estrategia y un reconocimiento que había habido un error en la gente que se había elegido para su confianza. Habrá que ver hasta dónde ahora, a nivel de la justicia, llega esa piola que también se va para el exterior, porque estos mismos rusos hacían algo parecido en Bulgaria, allá se hablaba del pasaporte europeo barato, parece que encontraron la sucursal para hacerlo acá en Latinoamérica con el pasaporte uruguayo, por ese valor que tenía en aquel momento el pasaporte búlgaro para la Unión Europea, hoy el pasaporte uruguayo para Latinoamérica. Me parece que también parte de lo que termine siendo la determinación o hasta dónde pueda llegar la justicia en la investigación va a ser decisivo respecto al impacto que pueda tener políticamente en el presidente Lacalle. Juan, ¿hay hipótesis sobre lo que necesitaban estos rusos o el fin que tenían con estos pasaportes? Porque entendemos también la coyuntura por la que está atravesando Rusia en este momento a raíz del conflicto con Ucrania. Muchos ciudadanos están dejando el país para evitar ser reclutados para las filas del ejército, otros simplemente pues quieren salir porque el país no va bien económicamente por las sanciones y esto empieza a mover estos mercados clandestinos de ciudadanías y tráficos de pasaportes, no solamente en Uruguay. Usted ya cita el caso búlgaro también. ¿Hay evidencias, hay hipótesis que relacionen que tal vez estas personas no iban a cometer ningún tipo de crímenes, simplemente estaban buscando una forma de poderse mover hacia otros países y escapar de Rusia? Más bien, parece ser una organización que, por un lado, hacía negocio con los propios pasaportes y, por otro lado, habrá que ver qué otras cosas hacían esos contactos cuando obtenían los pasaportes uruguayos, ¿no? ¿Quién y para qué? Me parece que es algo que todavía está por verse. Es cierto que esta causa viene desde antes de que empezara la guerra, ¿no? En 2020 está vinculado a lo que decía Nicolás, que ocurrió en México, que aparecieran nuevos elementos. Él hablaba de que aparecían hijos de personas fallecidas, pero resulta que un anciano que vivía en un residencial le aparece un hijo ruso y no entiende qué pasa y se transforma a su vez, es pintoresco, pero a su vez habla de cómo se estaba funcionando la organización en un testigo clave para entender cuál era la trama y cuál era la forma en la cual estos rusos obtenían un pasaporte legal a partir de una ciudadanía falsa. Lo que era falso era que no eran ciudadanos uruguayos, no podían obtener la ciudadanía de padres que no eran sus padres. Y esa era la forma en la que la conseguían y por eso después el pasaporte era legal, como bien apuntaba también Nicolás. Sí. Nicolás, Juan Miguel, me aparto un poco de este caso en específico y pongo sobre la mesa dos temas que me llaman la atención para analizar del caso uruguayo en específico y es la transparencia de este país, que ya lo decíamos a nivel internacional es un país siempre muy bien ranqueado, y el otro tema es el crimen transnacional, que tal parece que Uruguay no es ajeno a este tipo de actividades. Comencemos por la transparencia. La sensación que tienen ustedes allí es de individualidad de las instituciones, que funcionan correctamente, que el país es transparente en sus gastos, en su forma de administrarse. Por lo menos eso es lo que vemos desde afuera. Sobre todo lo vemos desde países sumamente corruptos, como puede ser Argentina o Colombia, que es donde está la sede de France 24, que bueno, es un país que ha estado involucrado en diferentes casos de corrupción, no solo a nivel nacional, sino internacional. Caso Odebrecht, por ejemplo. La percepción de transparencia allí en Uruguay. ¿Qué tan eficiente es el gobierno, la institucionalidad para garantizar esta transparencia que ahora queda en entredicho, Nicolás? Sí, bueno, a ver, las sensaciones son ambiguas porque vos también nombraste recién a Odebrecht y están involucrados, por ejemplo, en esta trama la esposa del actual ministro de Cultura, la contadora Maya Sicurel, que está involucrada con el tema de lavado de activos, que aquí quizás no se destapó la trama Odebrecht porque no hubo construcciones de dicha empresa, pero sí Uruguay fungió como mecanismo de lavado de eso. Creo que la percepción que hay de Uruguay es por un tema también de escala, de cuestión que no ha habido grandes casos de corrupción o tampoco gravita tanto a nivel internacional como para que sea noticia. Lamentablemente ahora sí está siendo noticia por esto. Por el otro lado sí hay una institucionalidad en cuanto que es transparente, por ejemplo,
el presidente, bueno, Astesiano fue detenido en la residencia presidencial, eso es un punto positivo. Por el otro lado, después se sabe que se le había avisado y él 24 horas antes ya lo sabía y pudo borrar mensajes que lo podrían haber comprometido mucho más. Si Uruguay tiene mecanismos de control, en este caso que la fiscal hasta el momento pueda investigar y a su vez no Claro. haya recibido amenazas, por ejemplo, o lo que sea, demuestra que existe la separación de poderes y que se pueda llegar a buen puerto con esta investigación, que creo que va a ser lo más favorable, ¿no? Yo creo que a Sí. nivel institucional, no solo de gobierno, es un buen momento para revisar un montón de cosas y si esto llega a un buen puerto, que caigan las personas que tengan que caer involucradas, Sí. desde las décadas que hayan sido esto, eso sería muy favorable y eso mejoraría en parte la imagen del país que quedó dañada por este caso y algunos más. Y Juan Miguel, le pregunto, porque ya me quedan pocos minutos para finalizar el programa del crimen transnacional, el narcotráfico, que es tal vez un problema vertical para todos los países de América Latina, pero uno sentía que tal vez Uruguay no estaba tan permeado por esta problemática como sí lo está Argentina, como lo está Colombia, como lo está Ecuador y Venezuela. ¿Qué tan complicado es el tema allí? Porque también leyendo algunos informes sobre el tema, dice que el gobierno uruguayo ha reconocido que tienen problemas en su capacidad para poder frenar justamente el narcotráfico transfronterizo con Brasil y con Argentina. Bueno, las cosas que en los últimos años se veían en Latinoamérica, de a poco empezaron a llegar a Uruguay y estaba claro que el crimen organizado no se iba a detener por las fronteras, porque la uruguaya es tan permeable como la del resto de los países, y cuando encontró, sobre todo en Uruguay, un camino de tránsito de drogas hacia el exterior, bueno, evidentemente que no es por el mercado uruguayo que se vuelve tan atractiva esta plaza, como ocurre también en el caso del lavado de activos, pero sobre todo en lo que son las repercusiones en materia de seguridad pública. En Uruguay hasta hace unos años no había homicidios por encargo y mucho menos estábamos acostumbrados a ver gente baleada de a dos, de a tres, mutilados, todas cosas que se veían en otros países y que de a poquito, una tras otra, fueron llegando a Uruguay porque evidentemente que hubo una penetración que se fue dando tal vez en las últimas 2 décadas de la parte más violenta del narcotráfico, sobre todo de organizaciones que tienen contactos desde Brasil y que ya incluso en la frontera el Ministerio del Interior reculó tomando la decisión de no instalar allí a la Guardia Republicana, que es la policía, digamos, de confrontación más fuerte que tiene, no instalarla allí con una sede permanente por temor a lo que podía ocurrir con el Comando Sur en Brasil. Entonces, evidentemente que hay cada vez más cercanía, incluso de algunas organizaciones uruguayas que no son tal vez grandes organizaciones a nivel continental, pero que empiezan a generar esos vínculos y sobre todo lo que yo constato y lo que me parece más perjudicial para la sociedad, como pasa a nivel de Latinoamérica, Sí. es el crimen asociado a esto, ¿no? La violencia, los homicidios de gente que tiene que ver y de gente que no tiene nada que ver y de muchas plazas de las cárceles ocupadas por el tráfico y el microtráfico en Sí. algunos casos y los grandes contenedores de droga que siguen saliendo hacia los países consumidores, ¿no? Que en general los grandes negocios están en el norte. Claro, que esto es una realidad no solamente en Uruguay, sino en la mayoría de los países de América Latina. Me quedan ya un par de minutos para finalizar el programa. Hagamos entonces las conclusiones de lo que viene para este caso, de lo que viene para Uruguay, ahora que hemos despejado cómo está el panorama de la seguridad, del crimen transnacional y de la transparencia de este país y que hemos visto también un poco más en detalle este caso en particular. Comienzo con Nicolás, su conclusión de lo que puede venir para las próximas semanas, los próximos meses, presión en el gobierno, presión en las autoridades para poder desarrollar este caso y bueno, ¿qué puede pasar? Sí, primeramente el gobierno ya tenía abierto varios frentes de conflicto. Se puede hablar, por ejemplo, de la reforma de la seguridad social, el tema de la reforma educativa, también con respecto al tema de las ollas populares, que eso estaba generando, por ejemplo, en estas últimas dos distintas marchas, una en Torre Ejecutiva, otra también en el centro de Montevideo, que estaban movilizando a miles de personas. Y a su vez se le suma a esto el caso Marcet y el caso Astesiano, que tiene que ver con pasaportes y bueno, hace perder la credibilidad
que tenía el gobierno. Repito, en materia comunicativa estaba siendo muy sólido y la cantidad de contradicciones que expuso el presidente Sí, en esa conferencia de prensa hacen que pierda eso. Y a su vez, el tema de tener una asociación para delinquir dentro de la propia torre ejecutiva, más allá si el presidente tenía implicancias o no, más allá claro. a qué altas esferas Sí, llegue Nicolás. eso, pero a la mitad del gobierno Sí, eso le genera más conflictos de los que ya tenía y sí, bueno, también Nicolás. vamos a ver si eso repercute en la próxima campaña Juan electoral. Miguel, rápidamente, me quedan 30 segundos para finalizar el programa, su conclusión. Bueno, justo ¿no? perdimos la conexión con Juan Miguel justo al final del programa para su conclusión. A los dos les agradezco por haber estado con nosotros en el programa. No fue fácil conseguirlos para que dieran su análisis aquí para la audiencia de France 24. Les agradezco por haber estado con nosotros. Gracias por su sintonía. Y en nombre del equipo técnico les agradecemos que hayan estado con nosotros. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Sigan con France 24.